Cordiales saludos, alumnos. El día de hoy vamos a ver lo que corresponde al tema 3 y el tema 4. Bueno, en realidad el tema 1, 2, 3 y 4 de lo que es el curso de Historia del Perú, ya que en la ficha que hemos enviado se ha adjuntado, se ha podido desarrollar los temas que acabo de mencionar, el 1, 2 y 3 y 4. ¿Sí? Muy bien, ahora veamos lo que fueron las reformas borbónicas rápidamente. Primero debes saber lo siguiente. Un antecedente importante va a ser lo que pasaba en las colonias españolas y lo que pasaba también en España como imperio, como corona española. Muy bien. Debes saber que los Habsburgo van a gobernar como dinastía en España hasta el siglo 17, no más, porque va a terminar esta hegemonía de esta casa de Austria con Carlos II, que va a ser el último rey Borbón. Ahora, lo que debes saber es que principalmente en España había una crisis económica, política, a raíz de que sus colonias también estaban mal, y la principal zona de influencia económica para España en América era el Perú. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, el Perú tampoco no estaba tan bien. Bueno, había corrupción, había contrabando, las autoridades virreinales no estaban cumpliendo su función como debía ser, había una corrupción considerable que no permitía que España pueda controlar la corona, controlar a estas colonias y además poder desarrollarse como también lo estaban haciendo las potencias mundiales de la época. Hablo de Inglaterra, Francia, Holanda y el mismo Austria. Ahora, debemos saber también que España había quedado en lo pasado, en lo que respecta al plano económico, ya que seguía practicando un capitalismo mercantilista, proteccionista, latifundista, simplemente extrayéndome materia prima y viviendo de ello. En cambio, ya en el siglo XVII, hablamos del año 1600 a 1700, las potencias mundiales como Inglaterra estaban desarrollando un nuevo tipo de capitalismo. Me estoy refiriendo a la industria, un capitalismo industrializado, ya que esto permitía a estas potencias, también como obviamente a Francia, poder desarrollarse y estar en los primeros lugares de lo que eran los países más desarrollados y la potencia de élite en la época. En este caso España había quedado relegada, sabiendo que España en el año 1600, en el siglo XVII, ¿sí?, ya no tenía el poder España, ¿sí? Estaba perdiéndolo. En realidad, a finales del siglo XVII, España ya no iba a tener la supremacía en Europa como ya lo había tenido, gracias a las grandes incursiones en los territorios de América, ¿sí?, con esa invasión. Ahora, sabiendo ello, España ya se había entrado en una profunda crisis, tanto política y económica. Ya sabemos por qué. Sus colonias no estaban bien y por ende España no podía también estar económicamente estable. Más aún, si todos estos productos que se estaban extrayendo, estaban siendo explotados por España en las colonias, estaban siendo el medio para beneficiar del aprovechamiento de estas potencias, ya sea porque asaltaban las embarcaciones, ya sea porque robaban las materias primas, como eran los corsarios y los piratas. Ahora, España ya perdió el poder y el control, inclusive marítimo, de toda Europa. Hablo del Mediterráneo y del Atlántico. Es más, pierde territorios. Va a perder territorios por constantes guerras que España no va a poder afrontar. Y las colonias, las potencias, las coronas europeas, como Francia e Inglaterra, van a quitarles territorios. Por el mal manejo, obviamente, el mal manejo político de sus reyes, que simplemente se dedicaron a aprovecharse, a enriquecerse y no brindar el beneficio o no lograr el beneficio para toda España. Muy bien, dicho esto, veamos. El último rey, como te había dicho, fue Carlos II. Carlos II, rey Habsburgo, no va a dejar un heredero,
no va a dejar una persona que asuma el control de los Habsburgo en España. Es por eso, y ten en cuenta algo, Carlos II se había casado con María Luisa de Orleans, que era la sobrina de Luis XIV, el rey de Francia. Es por ello que hay una familiaridad entre la corona francesa borbónica, que estaba en un gran auge, y también los Habsburgo o la corona española. Muy bien, dicho esto, podemos ver que Carlos II, al no dejar un heredero, pues va a estas potencias que ya estaban peleando, se estaban pugnando por alcanzar y adquirir los recursos de España, inclusive dividirse España, lo que van a hacer es pelearse. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Prusia, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando inclusive de Holanda, Bélgica, inclusive Portugal, ¿sí? Entonces estos grupos van a tratar de pelearse para adquirir la corona y el reinado español. A ese conflicto entre las potencias de la época, las casas de los reyes, los reinos, van a tratar de conseguir la corona española, y ese conflicto, como te vuelvo a repetir, se va a llamar la Guerra de Sucesión Española, que es nada más y nada menos la pugna de las potencias para alcanzar el trono español. Bueno, el que va a salir victorioso de esto va a ser, después de un largo conflicto, alrededor de 10 años, 10 a 12 años, ¿sí? Va a ser la Casa Borbónica de Francia. Bueno, se va a firmar el Tratado de Utrecht, que va a dar fin a esta guerra de sucesión española, y por ende va a dar como nuevo rey de España, y ya no Habsburgo, sino borbónico, al rey Felipe V, que vamos a ver aquí. Felipe V, que era el nieto de Luis XIV, el nieto de Luis XIV de Francia, ¿sí? Va a asumir el trono de España. Y así comienza lo que es la dinastía borbónica en España. Es por eso que estas normas, estas leyes, estas reglas, estos reglamentos establecidos en la corona española en el siglo XVIII se van a llamar reformas borbónicas. Por eso, porque los reyes que van a asumir el control de España a partir del siglo XVIII van a ser los Borbones. Los Habsburgo ya no van a tener el control de España. Muy bien, bueno, Felipe V va a encontrar una España desordenada, falta de control administrativo de sus colonias, va a encontrar un déficit, va a encontrar crisis económica por todo lo que había estado sucediendo en las colonias españolas. Muy bien, dicho esto, encontramos aquí los objetivos. ¿Cuáles fueron los objetivos de estas reformas implantadas por la corona española borbónica en sus colonias? Simple. Bueno, primero es reestructurar el imperio español. Sí, estaba en crisis, te había dicho. Entonces se tratan de reestructurar, reorganizar el imperio español, reorganizando sus colonias. Luego, controlar las colonias, ¿ya? Organizarlas, mejorar el control de ellas y obtener más recursos económicos en función de lo que podrían organizarse, podría lograr mejor administración en las colonias, principalmente en Perú. Perú era un gran sector, una zona muy importante para los españoles en lo que refiere a su economía. Obviamente por los metales preciosos y todos los productos y los recursos que podían adquirir de ellos. Muy bien. A ver, ¿cuáles van a ser estas reformas? No te lo he puesto aquí, pero te lo voy a explicar porque eso lo tienes en tu ficha. Los dos tipos de reformas que hubo fueron la reforma económica, ¿sí? Y la reforma administrativa. En lo que refiere a la reforma económica se van a dar, por ejemplo, el aumento de ¿qué? Bueno, el aumento de los impuestos, como la alcabala, de un 4 a un 6-7%. Bueno, ya sabes que la alcabala era el impuesto que se pagaba por la transacción de bienes, ¿sí? Por decirlo un poquito más sencillo. Era la transacción, el impuesto que se pagaba por adquisición de bienes. Comprabas y vendías, bueno, pagabas la alcabala, ¿sí? Luego, ¿qué más? Bueno, en el aspecto externo, lo que va a hacer España va a ser tratar de negociar, conciliar con las potencias europeas que ya estaban estaban penetrando todos sus productos a las colonias. Por eso se va a generar
o se va a establecer la reforma de puertos libres, se va a establecer también las concesiones mercantiles con lo que son Inglaterra principalmente, que estaba desarrollando mucho su economía, su industria, y bueno, tenía la posibilidad de generar mayores productos y así poder introducirlos en mercados europeos, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? Bueno, déjame comentarte que en lo que respecta a las mercancías que ingresaban al a las colonias, bueno, se evidencia lo que eran los pintados. Bueno, debes saber que los productos extranjeros, como los ingleses, pagaban un impuesto más alto a los productos que ingresaban de España o entre las colonias, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si el producto que venía de España al Perú, o los productos que venían, por ejemplo, de México al Perú, pagaban un 3%, bueno, los productos ingleses pagaban un 7%. Pero ¿qué hacían? Los mismos residentes, los mismos jefes de las colonias, los mismos comerciantes de las colonias, los mismos españoles, ¿qué hacían? Bueno, fácil, introducían los productos ingleses, haciéndolos pasar como productos de las colonias, productos de América. En ese caso, esos productos que se hacían pasar como productos americanos, pero que eran ingleses, se llaman pintados. ¿Para qué hacían eso? Bueno, para introducir productos extranjeros para pagar menos impuestos. Pues se llamaban pintados. ¿Qué más? Bueno, se concesionó a Inglaterra también, o se estableció que Inglaterra podía ingresar ciertos buques, cierta cantidad de tonelajes de productos. Bueno, Inglaterra tuvo sus artimañas, ingresaba un poquito más. O sea, no hubo un control radical para que se puedan hacer cumplir las reformas que se estaban instaurando en las colonias, ¿no? Bueno, pero el objetivo, el intento, la intención por España, bueno, ya lo ves acá, son los objetivos, ¿sí? Tratar de adquirir mejores ganancias, mejores recursos y controlar de una mejor manera las colonias. Bueno, ¿lo va a lograr? Al parecer, y haciendo una evaluación de estas reformas, parece que no. Ahora, en lo que respecta a las reformas políticas o administrativas, primero, lo que más resalta es que se van a crear nuevos territorios, nuevos virreinatos. A eso se va a llamar la reforma territorial. ¿Qué más? Una de las reformas más importantes también es que se van a expulsar a los jesuitas. Eso lo tienes en tu ficha, ¿sí? Porque debes saber que los jesuitas tenían un gran poder con las funciones que cumplían estos jesuitas, que era la educación, ¿sí? Ellos también lograron adquirir bastantes territorios y propiedades. Esto no le gustó obviamente a la corona española, y una de las reformas que van a utilizar o van a implantar es que expulsar a los jesuitas, quitarle todas sus propiedades, ¿sí? Y poder administrarla, ¿sí? Ahora, otra de las reformas importantes, como te había dicho, era la división del territorio peruano o del virreinato del Perú, que consistió en crear nuevos virreinatos, como el virreinato de Río de la Plata, el virreinato de Nueva Granada, capitanías como la capitanía que se encontraba en Venezuela, la capitanía de Santiago que se encontraba en Chile. ¿Sí? Muy bien, ahora, algo que resaltar bastante va a ser que en la reforma administrativa es la creación y la anulación de los corregimientos. Se van a reemplazar por las intendencias. Era una nueva forma de poder controlar la administración, y también debes saber, obviamente, que en el Perú, a raíz de los problemas que se suscitaban socialmente, tanto los criollos empobrecidos, la clase explotada, los esclavos, van a haber diferentes levantamientos. Estos levantamientos van a provocar que comiencen las luchas sociales en el Perú. Obviamente debes saber que a lo largo del virreinato esas luchas han sido constantes, pero recién en el siglo XVIII, en contexto de estas reformas borbónicas, se van a acrecentar, ¿sí? Van a tener mayor solidez. Esas luchas sociales por desconformidad de las grandes masas va a llamarse rebeliones indígenas, ¿ok? Y ese es el otro tema que vamos a ver. Y estas rebeliones indígenas tienen mucha relación con las reformas borbónicas. ¿Por qué? Bueno, veamos acá entonces las causas. Las reformas borbónicas, sí, hubo algunas reformas que perjudicaron enormemente a las grandes masas. En este caso vamos a ver
Primero, que fueron las rebeliones indígenas. Las rebeliones indígenas fueron promovidas o fueron acciones militares, levantamientos, insurrecciones que fueron promovidas por los caciques y apoyadas por las grandes masas indígenas que también eran explotadas, eran marginadas, habían sido explotadas por todos las autoridades virreinales, en este caso los corregidores principalmente, en la segunda parte del siglo XVIII. Las causas, las reformas borbónicas, como el impuesto a la alcabala, la reforma de la administración pública, se le quitó muchos beneficios a los criollos y esto perjudicó enormemente su economía, ¿sí? Le redujeron el sueldo, ¿sí? Ya no tenían la ganancia que tenían. Recuerda que estos criollos que dirigían la administración pública en el virreinato hicieron mucha corrupción, ¿no? Hicieron mucha corrupción, practicaron mucho la corrupción en beneficio de ellos. Luego, ¿qué más? Abuso de las autoridades virreinales a la población indígena, ¿sí? Muy bien. Ahora, estas rebeliones indígenas tienen dos etapas, la etapa indígena y la etapa aymara. En la etapa indígena van a tener como representantes principales Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru. Y en la etapa aymara, bueno, posterior a la etapa indígena, pero que no tuvo mucha trascendencia y mucha fuerza, va a ser dirigida por los hermanos Apaza y Diego Cristóbal Túpac Amaru. ¿Ok? A ver, primero, en lo que respecta a la etapa indígena, la que tuvo mayor trascendencia, inclusive de todas las rebeliones que se han suscitado en este siglo XVIII en el Perú, va a ser la de Túpac Amaru II, o más conocido como José Gabriel Condorcanqui. ¿Sí? Muy bien. Bueno, hablar de Juan Santos Atahualpa, simplemente para complementar lo que dice tu ficha, primero debes saber que no fue cualquier persona, cualquier personaje. Tuvo una educación privilegiada, viajó a Europa, ¿sí? Fue educado por jesuitas y era cusqueño de nacimiento. ¿Sí? Este señor se hizo llamar Apu Inca, ¿sí? Apu Inca. ¿Sí? Decía que era descendiente de Atahualpa y lo que quiso hacer principalmente fue que restablecer el sistema incaico. Eso fue lo que quiso hacer en realidad, eliminando todo rasgo que tenga que ver con la cultura española, ¿sí? Una de las principales acciones rebeldes que tuvo este señor fue atacar las comunidades franciscanas, quitarles sus propiedades, ¿sí? Atacar a las misiones franciscanas y expulsarlas de la selva, ¿sí? Ojo, Juan Santos Atahualpa desarrolló sus acciones rebeldes en lo que es la selva central del Perú. Principalmente tuvo como centro de acciones el Gran Pajonal, ¿sí? Se encuentra en la selva central. Hablo de Junín, hablo de Pasco, inclusive en Ayacucho, parte de Ayacucho también. Muy bien, Túpac Amaru principalmente desarrolló sus rebeliones en Cusco, ¿ya? Cusco, la sierra sur del Perú. Ahí fue su campo de acción de Túpac Amaru. Se dice que Túpac Amaru, su primera causa, ¿sí? La primera idea que mueve a él para que pueda realizar esto, en realidad son el tema económico, ¿sí? De forma indirecta o forma indirecta. Primero se debe saber que Túpac Amaru era arriero, se dedicaba al arriaje, quiere decir que transportaba mercancías. 2. En el Perú se desarrollaba un tipo de sistema que consistía en dar productos obligatoriamente a los indígenas y que ellos pagaran por ellos. Ahora, sabiendo que se había acrecentado la crisis económica en las colonias, obviamente que estos productos se los daban los corregidores, ¿sí? Los repartos mercantiles se llama esto. Bueno, los indígenas no podían pagar, pero hay algo más grave, que obviamente que los corregidores no van a verse afectados, y los que asumían esa deuda, ¿quiénes eran? Los caciques. En este caso Túpac Amaru va a verse afectado. Él era un cacique, recuerdan, ¿sí? Entonces esta clase social de los caciques va a caer, ¿sí? Inclusive muchos van a llegar a ser pobres, ¿sí? Porque ya, bueno, estaban en quiebra.
Obviamente que todas estas reformas habían afectado su economía y peor aún, estos repartos mercantiles aplicados por los corregidores va a acrecentar esta crisis económica que tienen ellos. ¿Ok? Es por eso que estos señores, bueno, principalmente Túpac Amaru, va a venir a Lima a presentar sus quejas a la Real Audiencia de Lima, ya que en el Cusco no había Real Audiencia. Recuerda que la Real Audiencia se encargaba también de ver los temas legales, ¿sí? Los temas de justicia. Entonces, en ese viaje que realiza Túpac Amaru, va a encontrarse con personajes llamados precursores. Los precursores de la independencia, ¿sí? Estos precursores dialogaban, estos precursores promovían ideas ilustradas, ideas emancipadoras, y él se va a llenar de eso, ¿no? Logrando estas ideas calar fondo en la conciencia de Túpac Amaru y poder hacer nacer idea de nacionalismo, ¿no? De entrega, de amor a su patria, amor a su territorio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, Túpac Amaru también, al llenarse de esas ideas y al no tener respuesta y una solución de la Real Audiencia de Lima, bueno, lo que va a hacer es levantarse en armas, ¿sí? De desarrollar su rebelión. Y una de las primeras acciones va a ser ¿qué? Bueno, pues una de las primeras va a ser tomar prisionero al corregidor Arriaga y lo va a asesinar. Ahora, los españoles y la corona española, al ver esta revuelta que sí estaba tomándose muy en serio y era importante, va a mandar a un visitador para que ponga orden. Muy bien, ahora, este visitador que manda la corona española en el gobierno del virrey Jáuregui va a ser el visitador Arreche. Sí, Arreche, ¿ya? Así se llama, Arreche. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Este visitador va a tratar de eliminar esta rebelión y lo va a lograr. Sí lo va a lograr, claro, por supuesto, lo va a lograr. Tanto así que José Gabriel Condorcanqui va a ser capturado. Se dice que fue traicionado y entregado por 2 capitanes. Claro, ¿sí? La única batalla que logró ganar fue en Sangarara, la batalla de Sangarara. Pero después de ello va a ser tomado prisionero y asesinado, descuartizado, mutilado en la plaza del Cusco, ¿sí? Junto a su familia, junto a su esposa Micaela Bastidas. Ahora, hay algo muy importante que resaltar o tomar en cuenta en esta rebelión de Túpac Amaru, es que si bien es cierto, hubo desconformidad de las clases criollas empobrecidas, de los mismos esclavos, no todos ayudaron a esta rebelión de Túpac Amaru, que fue la más trascendente. ¿Por qué? Porque logró repercutir en grandes líderes, tanto en los virreinatos, en el virreinato del Perú, como en los virreinatos de Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada. Ojo, por eso es tan importante, tanta trascendencia. Además, por las consecuencias que tuvo esta rebelión. Por eso es lo que se estudia más esta rebelión de Túpac Amaru. Ahora, como te seguía diciendo, no tuvo el apoyo de todas las masas que habían sido afectadas. Me refiero, los criollos no apoyaron, porque se dice y se comenta y se cuenta mucho que estos criollos vieron como una posibilidad de amenaza que Túpac Amaru pueda lograr liderar esta insurrección e inclusive pueda tomar el poder del Perú. Eso iba a ser muy, pero muy perjudicial para esta clase criolla empobrecida, ¿no? Que ciertamente no dejaba de ser una clase alta, por más pobres que hayan sido. Entonces no apoyaron. Los esclavos, sí, hubo cierta parte de esclavos que van a apoyar esta insurrección, pero en la gran mayoría fueron las masas indígenas que habían sido explotadas, que estaban siendo martirizadas, estaban siendo abusadas. Y por eso es que esta rebelión de Túpac Amaru se llama también antifeudalista, antiesclavista, ¿sí? Anticolonial, ¿sí? Por eso es que se va a decir que, bueno, Túpac Amaru también en cierta forma luchó por las masas indígenas como segunda inspiración, ¿no? Segunda motivación. Entonces, por eso es la trascendencia de
la rebelión de Tupac Amaru y mucho se estudia ello. Bueno, la etapa de Aymara también, ¿no? Hubo muchos levantamientos, pero la verdad que no tuvo la trascendencia y quizás fue la última etapa, ¿no? Fue la agonía de estas rebeliones, ¿sí? Con los hermanos Zapasa, ¿sí? Con el Puma Indomable, ¿no? Uno de los hermanos muy conocidos, que en tu fecha también lo estamos mencionando. Pero más que nada quise resaltar la rebelión de Tupac Amaru porque tuvo consecuencias pero muy resaltantes. Una de ellas es que se va a eliminar el cargo de cacique. Bueno, Tupac Amaru era cacique. Se elimina la autoridad del corregidor. Ya no va a haber corregidores. Es más, se eliminan los corregimientos y van a ser reemplazados por las intendencias, que eran zonas o regiones más grandes de administración virreinal, ¿sí? Más grande que los corregimientos. Ahora, ¿qué más? Bueno, se va a seguir cobrando la mitad. Otra cosa más, se va a crear la Real Audiencia del Cusco, algo que no había, mira, una consecuencia importante de la rebelión de Tupac Amaru. Algo más, en el plano cultural se va a impedir, se va a prohibir la promoción y que se pueda enseñar los comentarios reales de los incas. Se va a prohibir, un libro prohibido, ¿no? Se prohíbe también el habla del quechua. Nadie habla quechua, todos hablamos españoles. Sí, sí. Una de las cosas que van a prohibir después de la rebelión de Tupac Amaru. Así es, señores. Bueno, esta es parte de la clase de reformas borbónicas que se dividió en dos. Si lo vas a ver, es tu libro, se divide en dos. Y las rebeliones indígenas que también se dividen en dos. En la parte de Juan Santos Atahualpa y luego viene la segunda parte de las rebeliones indígenas, el tema de la rebelión de Tupac Amaru y la etapa Aymara. ¿Sí? Muy bien, gracias alumnos.